Bien, entonces para hoy hemos preparado el trabajo con Google Forms, ¿sí? Una herramienta muy interesante que está siendo o ha sido muy usada en esta época de pandemia, ¿sí? Y que nos permite muchas y variadas opciones. En la clase de hoy vamos a revisar una por una las opciones de trabajo con Google Forms. Vamos a un poco ir explorando en su aplicación, ¿sí? Para que todos lo conozcamos, sepamos en qué casos podríamos aplicarlo, ¿sí? Y para que sepamos que existe principalmente esta herramienta que será muy útil, estoy seguro, tanto en su vida estudiantil cuanto en su vida profesional. Bien, con esta breve introducción vamos a empezar. Bien, empecemos primero definiendo qué es Google Forms. Se lo define como un software de administración de encuestas que se incluye como parte del paquete gratuito de editores de documentos de Google, basado en la web. Esto ofrece conjuntamente con las demás herramientas de Google. El servicio también incluye Google Docs, que ya hemos visto, Google Sheets también, Google Sites también, entre otros, ¿sí? Básicamente, entonces, podríamos definir a Google Forms como el software de administración de encuestas. Sí, también se le utiliza para realizar evaluaciones. Básicamente es eso Google Forms. Vamos a ver algunos de los componentes que nosotros podemos encontrar de Google Forms cuando entramos a crear un formulario como tal, ¿no? Este formulario puede ser de encuestas, un formulario de preguntas, etcétera. Esta es la interfase que presenta Forms. En ella nosotros podemos encontrar los siguientes componentes. Voy a poner mi puntero láser para aquí. Perfecto, ¿no? Entonces aquí dice, donde tenemos los 6 puntitos es el botón mover. Permite mover una pregunta como tal. Una pregunta está constituida de un enunciado donde dice pregunta sin título, es el enunciado de la pregunta. Las opciones de respuesta de la pregunta, que pueden ser varias, ¿no? Varias opciones de respuesta que ahora vamos a ver. El botón de selección de tipo de pregunta. Tenemos el botón duplicar, el botón eliminar, el menú mostrar. Y en la parte derecha una barra vertical que agrupa las siguientes opciones. Añadir pregunta, importar pregunta, añadir título y descripción, añadir imagen, añadir video y añadir sección. Todas ellas vamos nosotros a explicar durante el desarrollo de esta clase. Bien, en la parte superior tenemos una barra horizontal que agrupa también las siguientes opciones. Nombre del formulario, un símbolo de una carpetita que indica el lugar de almacenamiento, una estrellita que hace referencia a marca de favorito en el formulario, ¿no? Para que sea mostrado en primer lugar en caso de que exista varios formularios. Adicionalmente tenemos otras herramientas en la parte superior derecha. El primer botón hace referencia a los complementos, luego tenemos a personalizar el tema, la opción de vista previa, los dos botones, tanto de deshacer como de rehacer respectivamente, el botón principal, en este caso conocido como enviar o ejecutar el formulario, el acceso al menú más, y por último el identificador de la cuenta de Google. El identificador de la cuenta de Google puede variar dependiendo del icono o imagen que nosotros hayamos puesto como identificador de nuestra cuenta de Google como tal. Finalmente, un conjunto de pestañas de opción que agrupa preguntas, que es una opción que permite la edición, creación y demás gestión de las preguntas que nosotros vayamos editando. Respuestas, que permite gestionar las respuestas recogidas en el formulario, permite crear gráficos, hojas de datos, etc. Y configuración, que es una opción que permite gestionar parámetros de ejecución
del cuestionario, tales como convertir, respuestas, presentación, entre otros. ¿Cómo trabajar con Forms? En primer lugar, Forms habíamos dicho que es una herramienta que viene incorporada al conjunto de herramientas de Google. Son accesibles mediante nuestra cuenta de Gmail. Todos debemos tener una cuenta de Gmail para poder accesar a Forms. Lo acceso utilizando mi cuenta. En este caso, abro mi correo en Gmail, ¿sí? Ya lo hemos visto anteriormente. Abro mi sesión o inicio de sesión de mi cuenta. Inmediatamente tendré acceso a mi correo electrónico en Gmail, pero recuerden que en la parte superior derecha, en los 6 puntitos, tenemos el menú de acceso a las herramientas de Google, y aquí tenemos a Drive. Una vez en Drive, me puedo ir hacia la opción Nuevo, y aquí en la opción Nuevo tenemos justamente a formularios de Google. Hago un clic en formularios de Google, y de esta manera llego justamente a la herramienta Forms. Aquí están todos y cada uno, ¿sí?, de los componentes que fueron explicados hace un momento, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces a utilizarlos uno por uno. Aquí tenemos a formulario, ¿no? Este formulario tiene un elemento que es justamente el título. Por defecto dice formulario sin título. Todo formulario debe tener un título. En caso que no lo pongamos, Google Forms lo pone por defecto formulario sin título. Vamos a poner entonces prueba formulario. Prueba formulario. Perfecto. Algo interesante que nosotros debemos recordar es que en Forms no existe el botón guardar. Todo lo que vayamos realizando, estamos trabajando en línea, es guardado en forma inmediata por Forms, ¿sí? Todo lo que vayamos nosotros realizando se guarda en forma automática. Por eso es que no tenemos el botón guardar. Bien, a continuación tenemos justamente el icono de mover a la carpeta o indicar en qué lugar voy a guardar mi formulario. Si yo no lo indico en un lugar, ¿sí?, por defecto se guardará en este caso en la carpeta inicial del Drive, ¿sí? Es decir, será listado al momento de abrir el Drive en Google conjuntamente con los demás documentos que tengamos ahí. Yo puedo marcar, ¿sí?, como favorito para hacer y deshacer. Bien, vamos por acá. Empecemos entonces. Vamos a empezar analizando lo que son las preguntas. En Forms, por ser una herramienta para crear formularios, todo lo que hacemos es de manejo de preguntas y relacionado con estos cuestionarios que nosotros podemos ejecutar en línea, que viene a ser una herramienta muy buena. ¿Sí? Por defecto, yo puedo desplazarme entre cada una de estas preguntas, ¿sí?, solamente haciendo un clic sobre cada una de ellas. Podemos fijarnos que conforme yo me ubico en ellas, se activan también las opciones relacionadas a cada una de las preguntas. Existen preguntas como tal o simplemente etiquetas, como es el caso de la presentación inicial, donde dice prueba formulario. Bien. Vamos a hacerle un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos prueba formulario y acá nos pide el nombre como tal. Bien, voy a hacer un zoom. Ya, bien. Vamos a ponerle entonces, por defecto dice que este conjunto de preguntas que yo voy a realizar este momento, que irán creciendo hacia abajo, son parte del formulario prueba formulario. ¿Sí? Y yo puedo hacer además de ello una descripción, ¿no? Este formulario de preguntas
es de prueba en la herramienta. Listo, en la herramienta Forms. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Crear un encabezado que tiene el nombre del formulario y un comentario. Perfecto. Me voy a la pregunta. Por defecto, siempre Forms nos da, de hecho, el acceso a la primera pregunta. Y esta primera pregunta, ojo, en base a la barra derecha, yo puedo ir agregando más preguntas o retirándolas. Por ejemplo, tengo la primera pregunta que sería esta. Si yo requiero otras preguntas, simplemente hago clic en el signo más de la barra derecha vertical y dice, en la opción que dice añadir pregunta. Inmediatamente se genera, como podemos observar, otra pregunta y se deja inactiva la pregunta anterior. Pero si yo quiero regresar a la pregunta anterior a continuar editándola, solamente hago un clic en esa pregunta y el enfoque ahora pasa de la anterior hacia la actual, como podemos observar. Y se despliegan todas las herramientas relacionadas a esa pregunta, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy alternando entre cada una de las preguntas. Si en alguna de las preguntas yo me equivoqué, está mal la pregunta o simplemente ya no la deseo, tengo la opción de eliminar. Cuando yo hago un clic en eliminar, pues la pregunta es eliminada. De esa manera, entonces, hemos visto cómo ir agregando preguntas y cómo eliminar preguntas. Vamos a empezar, entonces, uno a uno, analizando cada una de las opciones para generar preguntas, las cuales son respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, desplegable, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas, fecha y hora. Todas ellas las vamos a analizar hoy. Vamos a empezar entonces con la pregunta corta. Una pregunta corta que nosotros podemos hacer al usuario, por ejemplo, en un formulario, sería indique sus nombres y apellidos. ¿Sí? Escojo el tipo de pregunta, respuesta corta, ¿sí? Y la idea de una respuesta corta es una respuesta que no ocupe más allá de un párrafo, ¿sí? Será una pregunta cuya respuesta deberá estar dada en un solo renglón. ¿Cómo sé cómo está diseñado hasta el momento mi formulario? Si nos fijamos en la parte superior derecha, tenemos las demás herramientas que habíamos explicado, como son complementos, personalizar tema. Voy a hacerle un zoom para que podamos verlo mejor. ¿Sí? Tenemos aquí complementos, personalizar tema, vista previa, deshacer, rehacer, enviar, el menú más y, en este caso, el identificador de la cuenta de Google. Bien, para poder observar cómo está quedando nuestro formulario, tenemos el botón que dice vista previa. Entonces hacemos un clic en vista previa. Sí, y aquí podemos observar a nuestro formulario en ejecución. Dice, prueba formulario. Aquí hay un error, ¿no? Este formulario de preguntas desde prueba en la herramienta Forms. Sí, por defecto nos está mostrando la cuenta con la cual hemos creado. Y nos dice aquí, indique sus nombres y apellidos, ¿no? Habíamos dicho entonces que una pregunta, una respuesta corta, en este caso, no excedería de un párrafo. Es decir, que yo puedo escribir, por ejemplo, Juan Pérez, ¿sí? Y seguir escribiendo, pero solamente un párrafo. Cuando yo presiono Enter, ¿sí? No me deja, solamente es una respuesta corta. Esa es la forma de trabajar con este tipo de respuestas. Bien, como acabo yo de verificar cómo está funcionando mi formulario, ahora yo regreso a continuar editando mi formulario, ¿no? Cierro esta ventanita y regreso. Fíjense, entonces voy a corregir aquí los errores. Dice, este formulario de preguntas es de prueba, ¿no? Pongamos aquí otro nombre, formulario 1, pongamos para que... Bien, sigamos.
Entonces queda entendido cómo trabaja, en este caso, la opción de respuesta corta, ¿sí? Bien, si yo en algún momento me equivoco, yo puedo venir a editar nuevamente el texto e ir haciendo los ajustes que se crean convenientes. Ahora, existe también un botón en la parte inferior del conjunto de botones que tenemos. Uno es duplicar, el otro es eliminar, el otro es obligatorio, el otro es un menú, ¿sí? Menú más. Bien, entonces aquí tenemos un botón que dice obligatorio. ¿Qué sucede cuando yo activo obligatorio? La respuesta al formulario va o será obligatoria como tal, ¿sí? Veamos, entonces este momento acabo yo de ejecutarlo, ¿no? Le puse como obligatorio y me voy a mi vista previa. Tenemos exactamente lo mismo, pero fíjense, ahora nos avisa que esta pregunta es obligatoria, ¿sí? Y si yo quiero enviar el formulario, ya para su revisión, no me deja. No me deja porque dice, esta pregunta es obligatoria. Por lo tanto, el formulario podrá ser enviado únicamente después de que haya justamente puesto una respuesta a la pregunta. Perfecto. Esa es entonces la opción obligatoria. Bien, vamos a continuar. Voy a generar ahora una nueva pregunta para continuar revisando una por una las diferentes formas de respuesta en el formulario de formas. Aquí deberíamos crear una nueva pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo? Me voy hacia la barra de herramientas y dice aquí añadir pregunta, ¿sí? Hago clic en añadir pregunta e inmediatamente, fíjense, la pregunta anterior que decía indique sus nombres y apellidos, dejó de estar activa y pasa a estar activa la nueva pregunta. En este caso, nos corresponde ver una respuesta en párrafo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta corta y una respuesta de párrafo? Veamos. Hace un momento yo preguntaba los nombres y apellidos. Yo podría preguntar también, mediante una pregunta, pedirle al usuario que describa, por ejemplo, su personalidad. Describa su personalidad. Para poder describir su personalidad, el usuario va a requerir de varias líneas. Por lo tanto, escojo la opción párrafo. Aquí me dice que es un texto de respuesta larga, a diferencia del anterior que era un texto de respuesta corta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? De que un texto de respuesta larga me va a permitir poner más de un párrafo en la respuesta. Veamos cómo está, ¿no? Me voy a mi vista preliminar. Tenemos que el señor es Juan Pérez y vamos a describir la personalidad. Yo digo pues que soy así y el momento que presiono Enter, fíjense, genero una nueva línea o puedo generar otra línea o puedo generar otra línea. Esa es la diferencia entre una respuesta corta y una respuesta larga, ¿sí? Una vez que haya tenido o haya llenado esta pregunta, yo podré enviar el formulario para su revisión al autor del formulario. Bien, una vez hecho esto, regresemos. Vamos nuevamente, ¿ya? Entonces, hasta ahora hemos visto la respuesta corta y hemos visto la respuesta larga. Vamos a ver posteriormente la inserción de imágenes y otras herramientas. Continuemos analizando las diferentes formas de respuesta que podemos tener en Google Forms. Voy a agregar este momento una nueva pregunta, pero antes de ello, sí, yo le voy a decir que esta pregunta, describa su personalidad, también es obligatoria para que el usuario la responda. De lo contrario, pues, podría admitir o no una respuesta, pero lo ideal es de que cuando yo pregunto algo vaya a requerir una respuesta y pedir o exigir al usuario que la responda antes de continuar. Perfecto, entonces le pongo también obligatorio. Vamos, nueva pregunta. En la siguiente pregunta, mejor dicho, vamos a hacer uso de la opción varias opciones. Varias opciones tiene un componente que también se le conoce como un radio button. Muy bien.
El radio button es un botoncito de opción como tal, como lo podemos observar aquí. Me voy a hacer un acercamiento, ¿no? Aquí tenemos, ¿sí? Este radio button permite la selección de una opción y solamente una. Veamos cómo funciona. Vamos a la pregunta como tal. Podríamos, por ejemplo, para utilizar lo que sería el radio button, preguntar, indique su sexo, por ejemplo. Indique su sexo. Perfecto. Entonces, la opción 1 va a ser, por ejemplo, sexo masculino. O podría ser también sexo femenino. ¿Sí? Automáticamente nos completó. O podría ser otra opción. Otro, ¿no es cierto? Perfecto. De esta manera, entonces, utilizamos lo que sería los radio button, ¿sí? O botones de opción. Veamos, bueno, lo vamos a poner también obligatorio para que el usuario necesariamente tenga que responderlo. Y en este momento nos vamos a vista previa a ver cómo están nuestros. Fíjense, aquí dice, indique su sexo. Puede escoger masculino o femenino o otro. Pero en ningún caso, ojo, en ningún caso debo dejar de escoger una opción. ¿Sí? Solamente una como tal. Esa es la particularidad del radio button o, en este caso, el botón de opción, ¿no? Como podemos observar, solamente una. En otro, yo puedo también agregar esto, añadir respuesta a otro, ¿sí? La diferencia entre otro como opción y añadir respuesta a otro es la siguiente. Fijémonos. Tenemos aquí masculino, femenino, otro que es una opción más, pero no dice cuál. Y el otro nos permite a nosotros aquí escribir alguna descripción. De los dos que hemos agregado, el que dice otro con descripción es el más adecuado. ¿Qué debo hacer? Regresar a la edición de mi formulario. Y ahora voy a quitar esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo la retiro? Fíjese en la parte derecha, conforme voy creando cada una de las opciones de respuesta, ¿sí? Yo puedo también ir marcando aquellas respuestas que deseo eliminar. En este caso, este otro yo lo elimino. Listo, me queda masculino, femenino y otro. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien, continuamos. Lo tenemos de esta manera, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Generar una nueva pregunta. Vamos a una nueva pregunta. ¿Qué nos corresponde ahora? Nos corresponde ver la opción casillas. La opción casillas también se le conoce como un checkbox. Si en una opción de tipo casillas para respuesta, puedo escoger más de una respuesta en base a las llamadas casillas de verificación. Escojo yo a casillas y fíjense ahora ya no es un círculo, ahora es un cuadradito. Y esto constituye la casilla de verificación, ¿no? O el checkbox. Vamos a hacer una pregunta en la cual involucre varias respuestas o varias opciones. Por ejemplo, podríamos preguntar al usuario, ¿qué programas usas? ¿Qué programas usas? Entonces el usuario puede responder que él usa Word, ¿no es cierto? Usa a Excel, por ejemplo. Usa a PowerPoint. Cualquiera de ellos. Una vez realizada la pregunta, lógico, requiere una respuesta obligatoria y vamos a ver cómo está nuestro formulario en vista previa. Por ejemplo, aquí yo digo, ¿qué programa usas? Por ejemplo, yo puedo utilizar Word, Excel, PowerPoint. Puedo utilizar uno, varios o todos en este sentido. Fíjense, y todos son respuestas válidas, ¿no? Continuemos entonces. Ahora vamos a agregar una nueva pregunta. Una nueva pregunta. ¿Sí? Y nos corresponde analizar la opción que dice desplegable. Desplegable también se le conoce como un list box, ¿sí?
un list box, una caja de opciones, una lista de opciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es establecer o dar al usuario un conjunto de opciones de las cuales él tendrá que escoger la respuesta más adecuada. Entonces marco como una opción de tipo desplegable, una respuesta. Y una pregunta ideal, por ejemplo, para este tipo de respuestas podría ser, indica tu edad. Indica tu edad. Y yo puedo darle rangos, ¿no? Por ejemplo, yo digo de 1 a 10 años, por ejemplo, ¿sí? Puede ser de 10 a 20 años, ¿sí? Puede ser de 20 a 30 años, 30 a 40 años, por ejemplo, de 40 a 50 años, ¿sí? De esta manera, entonces, y podría generar un poquito más para ver la opción, ¿no? Solamente de 50 a 60 años, y podría ser de 60 a 70 años. Fíjese, entonces, el intervalo en mi opción es de 10 años por cada una de ellas, ¿no? Entonces, el usuario deberá escoger entre todas las opciones. Ya vamos a ver cómo se está mostrando esto ya en la práctica. También lo voy a poner como obligatorio para que el usuario pues no se salte esta pregunta, ¿no? Nuevamente vamos a nuestro botoncito vista previa. Si ustedes se fijan, vista previa tiene la forma de un ojo, ¿no? Un ojito que nos permite ver cómo está quedando nuestro formulario. Aquí tenemos nuestro formulario, ¿sí? Y aquí dice indica tu edad. Cuando yo hago un clic en la lista de opciones, fíjense, sale todo el conjunto, el rango que yo he definido. Sí, pueden ser varias, eso no hay inconveniente, todo depende de cómo nosotros hayamos formulado la pregunta como tal, ¿no? Y las diferentes opciones que pudiese tener esa pregunta. Entonces dice de 1 a 10 años, de 10 a 20 años, de 30 a 40, entonces yo escojo de 30 a 40, por ejemplo, ¿no? Y queda ya mi respuesta anotada en Forms, como podemos observar. Va guardando todas las respuestas que nosotros hemos realizado hasta el momento. Bien, vamos con el siguiente. Voy a agregar una nueva pregunta. Agrego una nueva pregunta y ahora nos corresponde revisar la opción subir archivos. Sí, esta opción subir archivos lo que nos permite es en un formulario también que nosotros podamos interactuar con nuestros archivos y subir hacia el drive del propietario del formulario algún tipo de información. ¿Qué nos dice aquí? Permite a los encuestados subir archivos a Drive. Los archivos se subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario. Los encuestados deberán iniciar sesión en Google si se añaden preguntas de subida de archivos a un formulario. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que utilice este tipo de pregunta, el usuario deberá primero identificarse en Google, en este caso en Google Forms, a través de Google Drive. Esto puede provocar que algún usuario que no tenga cuenta o no la recuerde, no vaya a poder responder esta pregunta, ¿no? Por lo tanto, esta forma de trabajo no es muy recomendable, ¿sí? Para un formulario. Pero si es que en algún momento la requerimos, es necesario que sepamos que existe, ¿sí? Nos dice además que comparte el formulario solo con personas de confianza, como un tipo de ejemplo. ¿Por qué? Porque si damos el acceso a nuestro Drive a cualquier otra persona, pues también podemos tener problemas de seguridad. Bueno, trabajemos solamente por motivos de conocer esta opción con el subir archivos a Drive. Luego que me da esta información, hago clic en continuar y fíjense, se abre también la pregunta, ¿sí? Y yo podría preguntarle aquí, sube una imagen de tu trabajo, por ejemplo. Ya que me dice permitir solo ciertos tipos de archivo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque yo puedo escoger aquí qué tipo de archivo el usuario podrá subir a la carpeta de trabajo. Puede subir solo documentos, puede subir una hoja de cálculo, un PDF, un video, una presentación, un dibujo, imagen o un audio. Pero lo general no puede subir todo esto y yo puedo decir, no, vamos a permitir que solamente suba archivos de tipo PDF.
Perfecto, entonces eso es lo que va a poder subir, no más. Me indica además el número máximo de archivos, que puede ser de 1 hasta 10. Por efecto, yo le voy a dejar un solo archivo. Y el tamaño máximo de ese archivo, que va entre 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga o 10 gigas. Es bastante información. Por defecto podemos dejarle hasta 10 megas, aunque para un archivo de tipo PDF, dependiendo del formato que hayamos escogido, 1 mega sería más que suficiente. ¿Sí? Veamos cómo funciona esta opción. Me voy hacia vista previa. ¿Sí? Y fíjese, acá asoma ya la pregunta, sube una imagen de tu trabajo. Hago clic, añadir archivo y se abre mi ventana de selección, ¿no? En un pequeño navegador para poder ir seleccionando el archivo que yo deseo subir, ¿sí? Me da las opciones, puedo arrastrar hasta esta área el archivo que yo voy a subir o explorar en mi unidad, como podemos ver en mi Drive, o seleccionar anteriormente si es que hubiese algún tipo de selección anterior, ¿sí? Todas estas opciones son susceptibles de ser usadas para subir un archivo, ¿no? Como tal. Bien, entonces vamos a cerrar esta opción y la vamos a retirar de nuestro Drive. Habíamos dicho que no es muy recomendable, excepto ciertos casos, lo voy a retirar. ¿Cuál es el problema principal de la opción de subir archivos? El usuario debe ingresar o identificarse en Google Drive, ¿sí? Y tener una cuenta en Drive obligatoriamente, de lo contrario no podrá realizar esa pregunta. Por ello es que damos a conocerlo y solamente será usada en momentos adecuados, ¿no? Vamos a continuar entonces. Otra pregunta. La siguiente, vamos a ver, la siguiente opción de respuesta es escala lineal. Escala lineal, sí, establece una escala de respuesta, como lo nosotros acostumbramos, por ejemplo, a utilizar encuestas, ¿sí? Yo puedo establecer en base a una escala que el usuario indique, por ejemplo, su grado de satisfacción, ¿sí? Entonces, una pregunta podría ser, ¿qué te ha satisfecho? ¿Satisfecho estás con las clases de infopedagogía? ¿Cierto? Esa sería una buena pregunta. Claro, la respuesta sin lugar a dudas sería satisfecho completamente. ¿En la escala de cuánto? En la escala de 1 a 10. Entonces nosotros definimos un intervalo que va de 1 hasta un máximo. Podría ser también desde 0, de 0 a 10 o de 1 a 10. Podríamos ubicar directamente el valor de 1 a 10, ¿sí? Y algunas etiquetas opcionales que podrían darse en caso de que requiramos agregar algo, ¿no? ¿Qué debemos indicar al usuario? ¿Qué significa 1 y qué significa 10? 1 sería muy poco satisfecho y 10 sería muy satisfecho, ¿cierto? ¿Sí? Podría ponerle que es obligatorio para que el usuario la llene obligatoriamente. Vamos a ver cómo está y fíjense, así está quedando. ¿Qué tan satisfecho estás con las clases de infopedagogía? Yo puedo decir muy poco satisfecho o muy satisfecho. Indudablemente la respuesta será muy satisfecho. Como una broma. Bien, entonces continuamos, ¿no? Siguiente estilo de respuesta. Vamos a agregar una nueva pregunta, ¿sí? Y ahora nos vamos hacia la siguiente opción, que en este caso es cuadrícula de varias opciones. La cuadrícula de varias opciones permite establecer respuestas en base a matrices de decisión, ¿sí? Trabaja agrupando en una matriz a todos los, en este caso serían los combo box, no, perdón, los radio button que nosotros vimos anteriormente, ¿sí? En una matriz. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos, en las filas vendría la pregunta y en columnas vendrían las alternativas que pudiesen darse. Una pregunta que podría ayudarnos al uso de esta forma de respuesta, ¿sí? Que es cuadrícula de varias opciones, podría ser, por ejemplo, nivel de conocimiento del software, por ejemplo. Por favor, indique
indica el nivel de conocimiento del siguiente software. Indica el nivel de conocimiento del siguiente software. Entonces, por aquí podríamos poner, vamos, en primer lugar podría ser Word, por ejemplo. Word. Luego podríamos tener a Excel. Luego podríamos tener a PowerPoint. Luego podríamos nosotros aquí ponerle a Forms. Por ejemplo, ¿no? Ya, y acá en las columnas yo pudiese ir indicando que puede ser, por ejemplo, ¿qué nivel pueden tener? Puede empezar con un nivel básico, ¿no es cierto? Puede ser un nivel intermedio o un nivel avanzado, ¿ya? De esa manera, entonces, voy combinando las filas con las columnas. Veamos cómo se visualiza esta opción para poder entenderlo de mejor manera. Nos vamos a vista previa. Sí, y aquí, fíjense, tenemos una matriz, ¿no? Las filas indica el software y las columnas el nivel. Entonces, el usuario podrá decir en Word, yo tengo un conocimiento avanzado, en Excel avanzado, en PowerPoint avanzado y en Forms avanzado. Solamente cuando haya respondido todas, se le permitirá continuar, de lo contrario no. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Vamos a agregar una nueva pregunta y ahora nos corresponde revisar la opción cuadrícula de casillas. Bien, a diferencia de la matriz que utilizamos anteriormente, que era en base a los radio button, ¿sí? Ahora vamos a ocupar las casillas de verificación, también ubicadas en una matriz, con la diferencia de que podemos escoger más de una opción, o todas, como nosotros ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, una pregunta ideal para este tipo de opciones podría ser los horarios. Muy bien, le vamos a decir. Yo voy a decir horarios disponibles para tutoría, por ejemplo. Horarios disponibles para tutorías. Entonces le voy a poner, muy bien, el lunes. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. ¿En qué horario? Muy bien, le voy a decir en la columna 1, va a sumar el horario, por ejemplo, de 10h00 a 12 horas, por ejemplo. Otra disponibilidad puede ser de 15 horas a 16 horas. Otra podría ser de 16 horas a 17 horas. Otra podría ser de 17 horas a 18 horas. ¿Sí? ¿Ya? Veamos cómo se va a visualizar esta pregunta. Nos vamos a vista previa. Y fíjese, a diferencia de lo anterior, son casillas de verificación. Entonces yo puedo decir, tengo disponible para realizar las tutorías el día lunes, o puedo también tener el día miércoles, o puedo también tener el día viernes, en este horario, ¿no? O puedo también tener una disponibilidad en otro momento, ¿sí? Fíjense, cuando yo marqué aquí esta pregunta, debes introducir al menos una respuesta por fila. Nos falta una fila el jueves. ¿Qué día? Ah, ya, ¿qué horario? Entonces, ahora sí que he escogido una respuesta por cada una de las filas, puedo yo empezar. Esto es siempre y cuando esté marcado la casilla de obligatorio. Caso contrario, si no estuviese marcado, bastaría con una o dos respuestas y quedaríamos satisfechos para poder enviar el formulario, ¿no? Como tal. Veamos qué sucede si yo le quito la obligatoriedad, como habíamos visto. Vamos acá nuevamente. Acá tenemos nuestro cuadrículas, en este caso, ¿no? De casillas de verificación. Y yo puedo hacer esto. No todas, solamente marcar determinados días. O uno, o todos, si yo deseo, ¿no? Por ejemplo.
De esta manera, yo puedo ir llenando, sin necesidad de que sea obligatorio para no condicionar o quizás no volverle muy estricto a esta parte de nuestro formulario, dependiendo cómo nosotros hayamos diseñado nuestra encuesta, nuestras preguntas, nuestra evaluación. Perfecto. ¿Qué más? Nos falta fecha. Vamos a ver entonces que generamos una nueva pregunta y ahora vamos a escoger la opción de fecha. ¿Qué hace fecha? Fecha nos permite justamente dar una respuesta en el formato mes, día, año. ¿Qué pregunta podría ir muy acorde con el uso de fecha? Por ejemplo, indica tu cumpleaños. Indica tu cumpleaños. Tipo fecha, ¿no? Entonces, el momento que yo ejecute, nos vamos a vista previa, el formulario, ¿sí? Fíjense, me sale en el formato día, mes, año. Muy bien, ¿qué día? Yo digo, bueno, yo cumplo años del 27, el mes, por ejemplo, octubre, ¿sí? Y el año, que yo voy a, por ejemplo, 1974, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo he llenado el requisito y ya tenemos en formato fecha, ¿sí? Bien, continuemos. Y por último, nos resta explicar una respuesta con hora. Para ello, vamos a generar una nueva pregunta. Vamos a escoger la respuesta en horas. ¿Sí? Muy bien. Y una pregunta adecuada, por ejemplo, para esta pregunta sería, indique o indica la hora de ejecución del formulario. ¿Sí? Entonces le doy la respuesta que debe estar dado en horas. Veamos entonces cómo está en vista preliminar. Vamos hacia acá. ¿Sí? Y fíjense en la hora. Está en horas y minutos. Muy bien, entonces yo digo, estoy llenando exactamente a las 7 horas con 56 minutos, por ejemplo. ¿Ya? De esa manera también guardo la información tipo hora. Hemos concluido entonces con todas y cada una de las opciones que nosotros podemos encontrar en la herramienta Formularios de Google. Resta explicar algunas de las opciones de la barra de menú vertical que tenemos en la parte derecha. Ya hemos visto añadir respuestas, es del signo más. Luego nos dice acá importar preguntas, ya vamos a ver luego. Sí, luego tenemos añadir título y descripción. Sí, esto corresponde a el título y descripción que yo puedo añadir en cada formulario como tal, ¿no? Luego tenemos acá añadir imagen. Acá tenemos añadir video y acá tenemos añadir sección. Empecemos por añadir sección. Añadir sección no es más que permitir al formulario generar varias páginas. ¿Por qué? Porque hasta el momento nuestro formulario está de esta manera. Comienza el formulario y conforme lo vayamos contestando, se sigue desplazando hacia abajo y seguimos llenando las diferentes respuestas alternativas del formulario. Pero yo puedo también dar la opción al usuario de que cada determinado rango de preguntas sí se genere una nueva página. Para eso me sirve justamente la opción añadir sección. Para añadir una sección, por ejemplo, yo me voy a la pregunta que deseo separar o al conjunto y le hago clic en agregar justamente una sección. Y acá fíjense lo que me salió. Sección 2 de 2, ¿sí? Empieza su edad, la edad, etcétera, ¿no? Entonces yo pudiese decir aquí, el título de esta sección sería, por ejemplo, preguntas generales. Por decir algo, ¿no? Preguntas de información del usuario, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se vería esto? Me voy a vista preliminar y fíjense, tenemos aquí el formulario 1 hasta aquí. En el momento que yo puse la sección, me sale la opción siguiente. He creado una nueva página. Cuando hago clic en siguiente, continúo con el formulario, la ejecución. Preguntas generales. Edad, ¿sí? Fíjense. Y sale el resto de preguntas hasta la última pregunta como tal. ¿Sí? Bien.
Esto haría entonces añadir sección. Ahora tenemos dos secciones. ¿Sí? Yo puedo añadir secciones o quitar secciones en caso de que así lo requiera, ¿no? Si yo deseo, puedo duplicar la sección, puedo mover la sección de un lugar a otro, eliminar la sección o combinar con la anterior. Esto de combinar con la anterior lo que hace referencia es a volver a unir todas las preguntas en un solo formulario. Por ejemplo, yo digo combinar con la anterior, sí, y lo dejo exactamente como estaba anteriormente, en una sola sección. Ya no existe la división. Bien, vamos a continuar. Aquí vamos a agregar una imagen, por ejemplo, una pregunta. Yo me voy a una pregunta cualquiera, ¿sí? Y yo puedo agregar aquí una nueva pregunta, ¿sí? Y le digo, por ejemplo, indica lo principal, por decir algo, ¿no? Yo quiero que se llene una respuesta basado en una imagen que va a mostrarse. Entonces me voy hacia la herramienta imagen, ¿sí? Puedo subir una imagen, utilizar la cámara, utilizar URL, utilizar una foto, puedo accesar a mi Drive, una búsqueda de imágenes en Google. Yo puedo, por ejemplo, irme a examinar, escoger de mis herramientas, por ejemplo, imágenes, ¿sí? Puedo escoger una imagen de aquí y decir, por ejemplo, esta. Acá, esta está interesante. Muy bien. Listo, y fíjese. Entonces la imagen acaba de ser incluida en la pregunta como tal. Y en base a esta imagen yo quiero que respondan, ¿no? O den alguna respuesta. Entonces lo principal de la imagen, ¿qué sería? Por ejemplo, yo puedo decir, indica, viendo la imagen, el logotipo, el logo. Sí, el texto, por ejemplo. Podría ser el logo, el texto, los colores, etc. Entonces, base a ello, el usuario va a responder. Veamos cómo está nuestro formulario con imagen. ¿Sí? ¿Cómo se vería? Así. Entonces, en base a ello, el usuario podrá ir respondiendo, ¿no? Si es el logo, si es el texto, o los colores, dependiendo qué opción hayamos escogido de respuesta, ¿no? Perfecto. Entonces, podemos también poner imágenes. Vamos ahora a otro. Además de imágenes, yo también puedo poner videos. Entonces, una pregunta podría ser, observa el video e indica los principales conceptos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nos vamos aquí y acá tenemos la herramienta añadir video. Yo puedo seleccionar un video directamente de YouTube o indicar la URL del video. Por ejemplo, yo puedo tener aquí YouTube un canal, ya muy bien. Pongamos algo sobre computador cuántico. Por ejemplo, computador cuántico. ¿Cuál es el concepto? Si tenemos algo sobre el computador cuántico, aquí está. Probamos el ordenador cuántico. Algo interesante, ¿no? ¿Qué son los ordenadores cuánticos? Vamos a escoger este video, seleccionamos, ¿sí? Fíjese, aquí se me añadió esta pregunta y el video lo puse en otra pregunta, ¿no? Entonces yo puedo, aquí, bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia? Ojo, la diferencia aquí es que yo le voy a insertar en la pregunta y aquí estoy visualizando el video como tal. Y en base a ello generar una pregunta también es válido, ¿no? Yo puedo borrar esto de aquí, simplemente voy a eliminar, lo elimino y ahora estoy mostrando el video, ¿sí? Entonces aquí identifica los principales conceptos, ¿sí? ¿De qué? Del video. ¿Qué opciones tengo relacionadas al video? Tengo alinear a la izquierda, centrar, ¿sí? Tengo la opción alinear a la derecha, cambiar o quitar en caso que no lo requiera. Veamos en este momento cómo quedaría nuestro formulario con un video.
la imagen y aquí está el video. Me está mostrando el video, me dice, ay, aquí hay un error, desidentifica, no, ya vamos a corregir. Pero inmediatamente nos muestra el video. La informática está por llegar. Pues sí, ya se están comercializando los primeros ordenadores cuánticos que anuncian una nueva era en la computación. Listo, podemos ver que sí funciona, ¿no? Había un error en el, es identifica los principales conceptos. Muy bien, entonces estamos de acuerdo. Entonces tenemos ya las imágenes, tenemos videos, puedo agregar también, añadir título, por ejemplo, una pregunta como tal. Yo quiero separar un título y agregar a manera de etiqueta las preguntas, por ejemplo, hasta aquí, las preguntas que continúan son de preguntas personales, por ejemplo. Indico que esta área es de preguntas personales, ¿sí? ¿Cómo saldrá esto? Veámosle con vista previa, como podemos observar. Luego del video nos indica preguntas personales. Estamos separando. Ah, muy bien. Todas las preguntas que vienen a continuación son de tipo personal. La edad, qué tan satisfecho estás, indica el nivel de conocimiento de software, etcétera, ¿no? Es decir, en este caso, lo que hace la herramienta añadir título y descripción es eso, añadir una etiqueta en referente a las preguntas que se están realizando, ¿sí? Y la opción de importar preguntas constituye el hecho de poder importar formularios, ¿no? De los varios, por ejemplo, que yo tengo aquí ya realizados, puedo tomar un formulario e importar las preguntas de otros formularios. De esa manera, entonces, yo puedo ir generando un nuevo formulario con un conjunto de otros formularios, ¿sí? Agruparlos en uno solo, por ejemplo, sería una opción, ¿no? Entonces, pero yo no lo voy a hacer para que sea más clara la explicación que hemos realizado. Sin embargo, podemos realizarlo en cualquier momento, ¿no? Bien. Bien, una vez hecho esto, nos corresponde también ver un poquito personalización del tema. Sí, en la personalización del tema de mi formulario, yo puedo escoger una imagen para que sea el fondo de mi tema como tal. Esta es una encuesta a nivel general, voy a escoger una imagen que en algo refleje lo que estoy realizando. Por ejemplo, podría ser ilustraciones, cumpleaños, fiesta, niños, bodas, salir de noche. Este me parece interesante, los libros. Le digo insertar. Bien, entonces fíjense, me puso una imagen. Y si ustedes se dan cuenta, al mismo tiempo que insertamos la imagen, también cambió el color del formulario de fondo, es decir, para darle mayor armonía. Pero esos colores yo puedo irlos cambiando, ¿sí? Fíjense, aquí, en color del tema. Dependiendo de cuál sea el color que yo haya escogido, lo vamos a cambiar. El color de fondo, por defecto, se pone este claro, pero yo puedo ir variando, ¿sí? Fíjense. El estilo de la fuente, que yo quiero que se visualice, tipo básico, decorativa, formal o alegre. Vamos a dejar el tipo básico que está bastante claro. Bien, cierro los temas, veamos cómo está nuestro formulario hasta el momento. Ah, ya, ahora ganamos más, ¿no? Está mucho mejor presentado que antes. Dice, sí, formulario, tenemos colores, se ve más profesional, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ir cambiando. Vamos nuevamente. La herramienta personalizar tema, la herramienta vista previa que ya la hemos visto, la herramienta deshacer que sirve para deshacer la última acción que hemos realizado y rehacer que permite rehacer la última acción realizada. ¿Sí? Ahora tenemos el botón enviar. Una vez que hemos terminado de editar nuestro formulario, yo puedo enviar ese formulario para que sea ejecutado por diferentes usuarios, ¿sí? Pero antes de enviarlo, conviene que revisemos la siguiente opción, respuestas. Respuestas permite agrupar las respuestas que envíen los usuarios, es decir, aquellas personas a las cuales les llegó el link de ejecución del formulario. Sí, hay un botón que dice se aceptan respuestas. Yo puedo aceptar respuestas o cerrar el formulario para que no se permitan más respuestas. Esto se lo pueden realizar para que darle un tiempo al usuario en esas respuestas. Sí, puede ser un día, 2 días o puede ser por horas, en 1 hora, en 2 horas. Máximo, si no responden,
pues el formulario lo bloqueo. ¿Sí? De esa manera ya ninguna respuesta será admitida. Bien, aquí tenemos un icono que dice crear hoja de cálculo. Crear hoja de cálculo lo que hace es guardar la información en una hoja de cálculo de Google, en este caso Sheets, ¿no es cierto? Digo, bien, seleccionar una hoja de cálculo o crear una hoja de cálculo. ¿Cómo se va a llamar? Prueba, formulario, respuestas. Le digo crear. ¿Sí? Y lo que se hace inmediatamente es crear una hoja de cálculo, las cuales ya hemos manejado anteriormente, conteniendo las preguntas, ¿sí? Y luego aquí debajo, en cada fila, asomarán las respuestas de cada una de esas preguntas. De esa manera, entonces, Forms captura todas las respuestas y posteriormente nos las muestra. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya sabemos para qué sirve, ¿no? Esto. Fíjense, la siguiente vez, como ya generamos la hoja de cálculo, pues solamente la vuelve a abrir, nada más. Siguiente, tenemos un botón de menú, esos 3 puntitos. Dice, recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas, seleccionar destino de las respuestas, desvincular el formulario o descargar respuestas. Cada una de ellas hace una labor diferente. Por ejemplo, desvincular formulario quiere decir de que una vez que ya lo hemos utilizado, yo quiero que ese link de ejecución del formulario ya no sea válido, simplemente hago un clic en desvincular formulario. Y luego acá, descargar respuestas, quiere decir que la hoja electrónica que hemos generado, yo la puedo descargar a mi computador en formato CSV. Este formato es compatible con Excel y puedo pasarlo a Excel o a cualquier otro software de hoja electrónica, ¿no? Que me permita trabajar con aquello. Sí, entonces, por último, vamos a ver la opción configuración. En configuración, una opción que permite configurar cómo se comportará el formulario. Por ejemplo, dice convertir en un cuestionario, asignar puntuaciones. Ah, yo quiero entonces que este formulario recoja las respuestas y en base a las respuestas vaya evaluando cada una de ellas, ¿no? Puedo asignarle un puntaje a cada una de las preguntas, un puntaje de 1, 2, 3 puntos, dependiendo de cuál sea el valor de las preguntas. Entonces, del momento que yo activo, ¿sí? Me permite a nosotros hacer las calificaciones después de cada entrega o más tarde de la revisión manual, ¿sí? Este momento lo vamos a dejar desactivado. Entre otras opciones, ¿no? Por ejemplo, como son respuestas, gestionar cómo se obtienen y protegen las preguntas, son otras opciones de Google, Forms para poder trabajar con esta herramienta. Presentación igual, cómo va a presentarse la ejecución del formulario, como mediante una barra de progreso, un orden aleatorio de preguntas, etcétera, ¿no? Ya son formas de trabajo con el formulario que les dejamos para que ustedes puedan ir probando cada una de ellas y no hacerle demasiado extenso a esta explicación. La idea es que veamos las principales opciones de trabajo con Google Forms. Bien. Corresponde entonces ver la opción enviar. Enviar formulario, ¿sí? Nos permite o nos da acceso a la opción que dice justamente registrar los correos si queremos, por ejemplo, enviar a través de ¿qué? De correo electrónico, ¿sí? Yo puedo, conforme los usuarios van llenando mi formulario, me sea remitido a mí, ¿sí? Pero adjuntando el correo electrónico de cada usuario. O lo que nosotros hacemos comúnmente es sacar el link, esta cadenita que vemos aquí, y en base al link nosotros remitir el formulario para su ejecución, ¿no? Entonces yo puedo decir también la opción acorte el link, porque está largo, ¿no? Ese link. Fíjense, lo he acortado. Lo copio, ¿sí? Y este link yo puedo enviarlo simplemente pues a ustedes, por ejemplo, a los usuarios que yo desee que llenen el formulario. Hago un control V y fíjense, inmediatamente tengo el link de acceso a mi formulario, ¿sí? O simplemente abriría una nueva pestaña, pongo en dirección el link que me ha sido entregado, presiono Enter y fíjense, voy directo al formulario. Entonces, todas las personas que tengan este link podrán llenar el
formulario como tal. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Otras opciones, por ejemplo, aquí tenemos la opción de insertar HTML. ¿En qué caso se utiliza esta opción? Se utiliza es cuando yo estoy haciendo el diseño de páginas web. Si en una página web yo deseo que en algún momento el formulario sea parte de esa página web, entonces aquí tengo el código en HTML para incluirle en esa página web. De tal manera que el formulario se ejecute en la página web donde yo estoy organizando la información. Sí, acuérdense que nosotros ya trabajamos con Google Sites. Google Sites es un editor de páginas web. Por lo tanto, yo puedo también agregar en ese editor a un formulario. Algo parecido lo hicimos ya en el ejercicio anterior cuando trabajamos con Google Sites. Bien, de esta manera entonces hemos explorado las opciones que tenemos en Google Forms. Finalmente, tenemos la opción más, que permite hacer una copia del formulario, mover a la carpeta de reciclaje en caso de que no querramos el formulario como tal, o obtener el enlace previamente llenado, que es el que hemos estado utilizando como respuestas. Puedo mandar a imprimir el formulario, añadir colaboradores, es decir, personas que trabajen directamente sobre el formulario, editor de secuencia de comandos donde yo puedo realizar algo de programación para que se ejecute algunas opciones adicionales y complementos que son herramientas que agrega Google en el caso de que requiramos alguna de ellas. Por último, el identificador de usuario de quién está trabajando este momento con la cuenta de Drive, en este caso de Gmail, ¿no? Aquí tenemos mi cuenta y yo puedo también, finalmente, si ya he terminado, cerrar la sesión como tal. Bien, esto es entonces el uso de formularios en Google. Esperamos que haya sido lo suficientemente claro para que sea de utilidad, ¿sí? De hecho, que va a ser de mucha utilidad en su vida estudiantil e inclusive en su vida profesional, ¿no? Una forma rápida de trabajar con los usuarios, ¿sí? Obtener sus respuestas, una ejecución remota, ahora que estamos en modo virtual. Yo puedo enviar el formulario y utilizarlo para encuestas o para evaluaciones, como ya lo hemos hecho durante el desarrollo de este curso. Bien.